empecemos así. Muchas gracias por la presentación, doctor Salgado. Realmente es un placer para mí también estar en la Universidad Católica y formar parte de este distinguido congreso. Como un poco ya les dijo de antemano el doctor Salgado, yo vengo más bien desde las ciencias internacionales. Sí, soy internacionalista, estoy en teoría política internacional y ahorita estoy enfocando justamente en el doctorado en asuntos internacionales y en regionalismo. No obstante, durante los 2 últimos años vine investigando sobre conceptualizaciones en sí del terrorismo. Por eso esta charla va a ser más de índole un poco antropológico, epistemológico, teórico sobre el concepto de terror. Entonces, espero que sea de su agrado en este caso. ¿Podemos pasar de la primera sí? Muy bien, si nosotros rastreamos a nuestro primer concepto de terrorismo, podemos encontrarlo justamente en el diccionario de Oxford, en el cual se lo definió en sí el terrorismo como intimidación por parte del gobierno. Bueno, sí, está mucho mejor. En la actualidad justamente tenemos una discordia sobre este concepto del terrorismo, ¿no es cierto? Muchos lo ven como un fenómeno, otros lo ven como interacciones, otros lo ven como un instrumento y muchos inclusive lo ven como una personificación que agrupa todos estos elementos, ¿no es cierto? El objetivo de esta charla es entonces responder ciertas preguntas como ¿cómo entiende la academia el terrorismo? ¿Cómo se estudia el terrorismo desde los diferentes círculos epistémicos? ¿Y de dónde se produce, o en qué lugares sobre todo, se produce el mayor conocimiento sobre conceptualizaciones en sí del terrorismo? Un poco estábamos platicando, entonces lo ideal sería al final de la charla abrir una pequeña sesión de preguntas para poder interactuar con ustedes sobre algún comentario que ustedes tengan, ¿sí? Muy bien, el terrorismo como fenómeno. Aquí les pongo 3 imágenes. La primera es justamente relacionada con la serie de atentados terroristas que se dieron el 11 de septiembre del 2001, ¿no es cierto? Esto es importante porque generó dentro de la academia una nueva conceptualización del terrorismo y justamente a partir de este momento se empieza a ver el terrorismo como un fenómeno internacional y transnacional en sí. Este ataque dejó más de 3.000 muertos y fue atribuido al grupo yihadista Al-Qaeda. En la segunda les muestro una pequeña imagen sobre el ataque que se dio al semanario satírico Charlie Hebdo en la ciudad de París. Aquí 2 hombres armados incurrieron a las oficinas de este semanario y pues el resultado fue 11 personas muertas y 11 personas heridas. Ellos lo hicieron mientras gritaban así, Alá es el más grande, ¿no? El tercero es una imagen que ocurrió en Manchester, justo a la entrada, antes de que empiece el concierto de un artista estadounidense, en la cual un hombre detonó un explosivo teniendo más de 100 muertos, sobre todo ellos niños y adolescentes, ¿no? El grupo atribuido a este ataque fue ISIS, del Estado Islámico de Irak y Siria. Entonces, como vemos, esta cuestión del terrorismo como fenómeno nace hasta cierto punto desde Estados Unidos y esto cambia completamente las conceptualizaciones que nosotros teníamos. Y todos estos ataques, los cuales hasta cierto punto pueden estar conectados, tienen algo en común, que son justamente los fundamentalismos islámicos. Entonces, cuando tratamos de conceptualizar el terrorismo como un fenómeno, desde el 2001 sobre todo, está muy ligado sobre todo a cuestiones y motivaciones religiosas en sí. No obstante, también podemos ver al terrorismo como un instrumento. No sé si son familiares con el término narcoterrorismo. En este caso ya vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas y a lo largo de la exposición cómo el terrorismo normalmente se le atribuye ciertos fines ideológicos y políticos. El fin del terrorismo no puede ser el lucro, como se lo entiende en sí desde la academia, pero ¿cómo entonces hablamos del narcoterrorismo?
En sí, normalmente vemos una alianza natural, se podría decir, entre grupos narcotraficantes y grupos guerrilleros, ¿no es cierto? En este caso, el narcoterrorismo justamente sale entre esta alianza en la cual los grupos guerrilleros brindan cierta protección o cumplen ciertas tareas ordenadas por los grupos narcóticos, mientras los otros se dedican en sí a sus negocios ilícitos. Obviamente los dos trabajan dentro de la clandestinidad, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera es como encontramos esta función de terrorismo como instrumento, ¿no? Como el instrumento de ciertos grupos para lograr, sí, objetivos económicos, pero dentro de los grupos terroristas, en este caso, manejan sus propios objetivos, ¿no? Por favor. Y por último, dentro de la cuestión general, entendemos al terrorismo como un sujeto, ¿no? Como esta cuestión de la personificación. Y bueno, y hemos visto recientemente cómo en Ecuador también llegamos a tener este proceso, ¿no? En la imagen de una sola persona personificamos todos estos ataques terroristas y todos estos fenómenos que se dan de violencia y todas estas cuestiones, ¿no? Hasta cierto punto para solventar el problema, se puede decir, terminamos y eliminamos en sí al sujeto que personifica el terrorismo y eliminamos el problema, ¿no es cierto? Pero la cuestión va mucho más allá, ¿no? Esto es una cuestión más mediática y una cuestión que parte sobre todo de las teorías construccionistas en sí. Muy bien, pero ahora sí vamos a definir el terrorismo desde una parte más académica. Y por terrorismo entendemos comúnmente como actos de violencia dirigidos a civiles procurando objetivos políticos o ideológicos en sí. La comunidad internacional aún no ha adoptado una definición general y global sobre el terrorismo. Inclusive la ONU tuvo un programa justamente para poder elaborar una definición universal en sí del terrorismo, pero no lo logró. No obstante, existe un autor que se llama Rodin que cogió y recopiló todas estas declaraciones, todos estos acuerdos sobre el tema y sacó ciertos elementos básicos, los cuales les voy a mostrar a continuación. Rodin definió al terrorismo a partir del estudio de todas estas declaraciones que se han hecho y de todos estos documentos oficiales como el uso deliberado, negligente y o imprudente de fuerza en contra de no combatientes y que carece de una causa justa o de un proceso legal sustanciado. Puede ser ejercido tanto por actores estatales como actores no estatales con el objetivo de alcanzar una cuestión ideológica en sí. Por favor, dentro de la cuestión y la definición de Rodin, en efecto podemos tomar 6 elementos que tiene que tener una definición de terrorismo para entenderlo, ¿sí? Tanto como fenómeno, tanto como instrumento, tanto como personificación de un carácter, ¿no es cierto? El primero es muy obvio, el primero viene sobre todo de la cuestión etimológica y el terrorismo está relacionado con el terror. Para que un acto sea considerado terrorista, pues obviamente tendría que causar terror. El segundo es el uso de la fuerza. Y más adelante vamos a ver justamente cuando, un poco en la investigación que estoy haciendo, que les voy a presentar, cómo existe en sí una homogeneidad en los conceptos cuando hablamos del uso de la fuerza. No obstante, ahí viene un poco la duda. ¿Qué tipo de fuerza es la que se tiene que ejercer para que un acto ya sea considerada terrorista o no, ¿no es cierto? El uso de armas masivas, el uso de explosivos, el uso de armas comunes o simplemente la fuerza bruta, el puño o algún tipo de estas cuestiones, ¿no? Otro elemento que saca Rodin es el objetivo. Para Rodin el objetivo del terrorismo en sí no tiene que ser económico. Puede ser religioso, puede ser cultural, puede ser político, pero justamente un acto terrorista no está muy relacionado con la cuestión económica. También él habla de los no combatientes, y esto es un poco disperso. ¿Por qué? Porque Rodin parte justamente desde la idea, desde el derecho internacional humanitario, ¿no? En un caso excepcional entendemos que los no combatientes pueden ser caracterizados en sí, sacando en sí los puntos de los convenios de Ginebra, ¿no es cierto? Civiles, personal sanitario, enfermos, caídos en batalla, náufragos, etcétera, etcétera. Pero en la época que vivimos actualmente, cuando tenemos todos estos ataques terroristas espontáneos sobre todo, entenderíamos que todos, en este caso, seríamos no combatientes, ¿no es cierto? No estamos en una situación excepcional que nos quitaría esta categoría. Por último, los actores. ¿Quién puede ejercer terrorismo? Y para Rodin mantiene sobre todo la cuestión de la definición original. El
terrorismo puede ser perpetuado tanto por actores estatales como no estatales, ¿no es cierto? Por último, y esto también es una cuestión homogénea en todas las definiciones, que es carente de una causa justa y también es carente de un proceso legal sustancial en este caso. Por favor. Tenemos otra clasificación, en este caso la de Walser. Walser habla directamente de un tipo de terrorismo estatal. En este tipo de terrorismo estatal podemos tomar como ejemplo a la dictadura militar en Argentina, ¿no es cierto?, al estado de apartheid que se promulgó en Sudáfrica, cuando el Estado genera directamente terror a su población y no tiene un proceso sustancial, legal sustanciado, o no tiene una causa justa para ejercer esta violencia a sus civiles. Tenemos un terrorismo dentro de la guerra, que se puede decir el más fácil de definirlo, ¿no es cierto? Podemos tomar como ejemplo el bombardeo de las ciudades alemanas por parte de los ingleses, ¿no es cierto? En este caso, sí, existía un mal mayor, el cual tenía que ser erradicado, pero ese mal mayor justificaba que los ingleses bombardeen a mujeres y niños alemanes, ¿sí o no? Para Michael Walser, esta es una forma de que un Estado puede ejercer terror dentro de una guerra a otro Estado, inclusive que sea una situación excepcional, ¿no es cierto? Por último, tendremos el terrorismo por liberación, y este terrorismo por liberación normalmente está ligado justamente con grupos y actores no estatales. Les pongo el ejemplo de ETA con todo su plan de liberación del País Vasco del Reino de España, ¿no es cierto? Muy bien, pero también tenemos otra visión, que es el terrorismo que basa en sí sus definiciones por medio del constructivismo. Y aquí tenemos una autora muy interesante que ella trabaja todos estos temas, sobre todo el conflicto Israel-Palestino. Y ella nos dice algo claro, ¿no? Que el terrorismo, la justificación del terrorismo es una ilusión. Depende de quién lo define el terrorismo y si cumplió o no el objetivo. Y aquí les pongo el caso de Nelson Mandela, ¿no? Cuando él estaba luchando contra este régimen, también considerado terrorista, pero ahora de apartheid, él era considerado justamente un actor no estatal terrorista. No obstante, después se terminó, ya que salieron victoriosos, que su causa era justa y noble, y esto ya lo convirtió en un luchador por la libertad. La cuestión construccionista en este caso nos hace que el concepto sea mucho más difuso, pero a veces mucho más apegado a la realidad. Un acto, Smilansky le pone mucha atención justamente a los actos que cometen en sí grupos civiles o ciudadanos palestinos, ¿no? Entonces, muchos de estos actos que a veces son considerados también como terroristas, Smilansky dice, pero esta no es una causa justa por su liberación. Obviamente, tenemos también otra cuestión, y si nosotros vemos, no es justo que los palestinos en este caso estén ejerciendo ataques igualmente contra civiles. Entonces, es una cuestión meterse desde las partes constructivistas y desde la escuela epistémica constructivista a la cuestión del terrorismo, es mucho más difuso, pero al final te da ciertas respuestas un poco más interesantes. Seguimos en la cuestión constructivista, y este autor Primorat ya siente un poco más la idea del constructivismo y del terrorismo, ¿no? Él dice que va más allá argumentando que el terrorismo tiene cierta estructura básica. No tiene uno, sino siempre el ataque terrorista o el terrorismo tiene dos objetivos. El inmediato, que es de importancia secundaria, el inmediato, que es generar terror, generar un ataque, generar un acto de violencia, el cual siempre va a ser como objetivo secundario, pero el objetivo primario, en este caso, es el realmente importante. Y ahí es cuando se debe poner la atención, qué es lo que quieren estos grupos ejerciendo este ataque terrorista, y a partir de esto se puede generar mejor política pública, sobre todo para poder combatirlo. ¿Necesidad de un consenso? Sí la hay. Definitivamente sí necesitamos un consenso internacional para poder definir la cuestión del terrorismo. No contar con un concepto universal de terrorismo representa un riesgo inminente para el bienestar para el bienestar social. No obstante, la inexistencia de consensos en la construcción de un concepto homogéneo global ha producido una serie de vacíos legales dentro de los instrumentos jurídicos convencionales concernientes con seguridad en los ámbitos domésticos e internacionales. Con esto lo que les quiero decir es, también es peligroso tener un concepto único
y universal del terrorismo, ¿no es cierto? Porque depende quién lo construya, va a generar hasta cierto punto ciertas interacciones y ya ciertas relaciones de poder con quienes van a ser afectados por esta nueva definición. Entonces, si bien es peligroso, también es peligroso el no tenerlo, y justamente por eso también tenemos todos estos problemas. Ahora bien, el no tener tipificado en el ámbito académico un concepto homogéneo de terrorismo deriva negativamente sobre las prácticas científicas de los investigadores, todos que a veces corren riesgo en sí de caer en falacias empíricas. En sí, ahora justamente pasamos a la segunda parte, que es, les voy a presentar ciertos resultados sobre esta investigación que realizamos sobre conceptualizaciones del terrorismo, y ahí es donde sacamos ciertos, ¿qué se puede decir? Ciertas piedras angulares, medias interesantes para poder ya empezar a definir o llegar a un consenso de los elementos que debería tener un concepto de terrorismo, ¿no? Para el presente estudio, lo que se hizo fue el análisis de contenido de 44 revistas indexadas con mayor impacto global y regional. No sé si manejan la idea del índice SJR, toda la cuestión. ¿Sí? Bueno, solo una explicación rápida. Dentro de lo que es la divulgación académica, el índice de Shimada, SJR, es el más importante. Es decir, las revistas que están dentro de este índice, pues sabemos que son las que generan conocimiento tanto, bueno, en la academia en sí, global. Entonces lo que se hizo fue tomar las revistas de relaciones internacionales más importantes del mundo, con los autores más importantes del mundo, que son justamente los que trasladan sus conceptos a pues toda la academia internacional. Entonces de esto se sacó 88 artículos científicos que se han producido sobre el tema terrorismo al más alto nivel en los últimos 20 años. A partir de estos artículos científicos se empezó a crear una serie de variables más bien cualitativas que después se las fueron transformando ya o operacionalizando, en este caso se las transformaron en cuantitativas, sobre los años de publicación del artículo, el país de origen del autor, la universidad del autor, región en donde se indexa el artículo y definición del terrorismo utilizado. Para esto, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó ciertos elementos en los cuales, a partir sí, de las definiciones de Walser, de Rodin, de Smilansky o de Primorat, y se empezó a construir categorías sobre, por ejemplo, si el terrorismo puede ser en sí perpetuado por un actor estatal o no estatal. Si era por un actor estatal, en este caso, para la definición de este autor se le ponía un 1, si no era, en este caso se le ponía 0, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál era la motivación? Cultural, religiosa, ecológica, inclusive encontramos un par, pues igualmente 1, 0, 1, 0, dependiendo de cómo el autor en sí defina al terrorismo. Los resultados son bastante interesantes. Aquí les presento una tabla de frecuencias, ¿no? Lo que hace esta tabla de frecuencias es justamente dar el porcentaje en el que más se encuentran los elementos que definen al terrorismo. Y aquí es donde ya podemos ir achicando un poco más el concepto, ¿no? Por ejemplo, la anterior, por favor. Hay un consenso directo justamente en que el terrorismo tiene que estar ligado al uso de la fuerza. Pero ahí está esta cuestión bastante interesante, ¿no? Para la mayoría de los autores internacionales, el consenso nos dice tiene que existir el uso de la fuerza, pero tiene que ser la fuerza con un arma o con un explosivo. Entonces es la fuerza por medio de la utilización de un instrumento. Eso es lo que hasta cierto punto le convierte en un ataque terrorista, ¿no? Otra cuestión en la que hay un consenso casi homogéneo entre todos los autores es esta cuestión de la motivación política. El terrorismo tiene que tener una motivación política, ¿no? Obviamente también la cuestión de desestabilizar instituciones y todo este tipo de cosas, pero donde vemos que hay el debate en este momento es justamente que si el terrorismo puede ser perpetuado por un actor estatal o no estatal. Y esto justamente tiene que ver con la cuestión que les hablé hace un momento, ¿no? A partir del 2001, las conceptualizaciones y el entendimiento del terrorismo como fenómeno nos hace también cambiar la perspectiva. Y el terrorismo, y también nos hace cambiar la perspectiva porque antes el terrorismo se lo entendía justamente como perpetuaciones de actores estatales. Después, durante la década de los 80, de los 90, se lo entendía como estos grupos violentos que querían ciertas cuestiones. Pero a partir del 2001 entendemos que
el terrorismo inclusive puede ser perpetuado por una persona si tiene su motivación, y eso es lo que también le cambia el concepto de terrorismo, ¿no? Otras cuestiones importantes que encontramos es, bueno, la motivación religiosa. Todavía podemos ver cierta ortodoxia en esta cuestión y entendemos que muchos autores están de acuerdo en que la cuestión puede ser ideológica o política, pero la cuestión religiosa simplemente estaba en más o menos un 50% entre los autores, ¿no es cierto? Y eso nos deja ver bien la influencia que hemos tenido de todos estos ataques dentro de la definición del fenómeno del terrorismo. Lo que no está en duda en sí es que si puede existir terrorismo ecológico, por ejemplo, o sí, justamente, el terrorismo ecológico, pero también hay algo importante dentro de esta cuestión. ¿Se acuerdan que muchos de los autores cogen y dicen que el terrorismo no puede tener causas económicas? Pues la nueva percepción del terrorismo nos está diciendo, pues el terrorismo sí tiene causas económicas, ¿no es cierto? Y entendiendo la EPI, entendiéndolo desde una visión más desde la economía política internacional, en el cual siempre que hay interacciones entre dos actores, tanto estatales o no estatales, siempre alguien está ganando o perdiendo. Entonces, a partir de esta lógica en la cual muchos de los autores, que son los más leídos y los que justamente nos promulgan todas estas definiciones de terrorismo, pues ya piensan que la motivación sí puede ser en efecto económica. Puede ser directa o indirectamente, como lo vimos en el narcoterrorismo, ¿no es cierto? Pero ya se dice esto dentro de la mesa, ¿sí? Simplemente estos son las variables que más me llamaron la atención personalmente, ¿no? Y es lo que les decía. Para que exista terrorismo tiene que haber un uso de fuerza, pero no puede ser una fuerza, una ejerción de fuerza o terror psicológico o terror no material. Tiene que haber fuerza material para entender ese terrorismo, ¿no? Y tiene que haber un ataque. Y tiene que ser perpetuado con algún instrumento, y obviamente tiene que provocar terror. Eso hay un consenso entre todos los académicos, pero lo que menos existe un consenso sobre todo es la cuestión de la motivación meramente religiosa. El terrorismo no puede ser encarcelado, es decir, solo puede existir terrorismo cuando haya un ataque yihadista, por ejemplo, ¿no? Hay varios otros elementos los cuales proponen. La motivación ecológica también me llamó la atención porque está presente en un pequeño número de autores, sobre todo autores escandinavos y autores canadienses hablan ya del terrorismo ecológico y ataques perpetuados por un actor estatal. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque en Estados Unidos podemos ver una cuestión de 50%, 50%. En países europeos plantean que los autores, los perpetuadores pueden ser estatales en efecto como no estatales, pero en Latinoamérica hasta cierto punto simplemente dicen el terrorismo viene a decir del Estado, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Por dónde sale, pero tal vez la respuesta a este fenómeno viene en la siguiente lámina. También hicimos una pequeña redistribución geográfica de dónde proviene en sí el conocimiento del terrorismo, ¿no? Y aquí vemos autores dentro de estos 88 artículos más importantes en estos últimos 20 años provienen de todos los continentes, en este caso. Tenemos autores de África, de Asia, de Oceanía, mucha concentración en Europa, de América del Sur, América Central y América del Norte, una gran producción. Pero cuando nosotros ya vamos, vemos justamente los centros en los cuales provienen estos autores, tanto universidades o think tanks o centros de pensamiento en este caso, ya vemos cómo también se va reduciendo solamente en sí a Europa, Estados Unidos y un poco más en América del Sur. Pero al final, cuando vemos justamente las revistas indexadas o los medios de divulgación de este tipo de información, de estos conceptos de terrorismo, pues la respuesta está bastante clara. Para que puedan acceder a este conocimiento del terrorismo, siempre tienen que pasar por un último filtro. Y este último filtro está claro dónde está, ¿no es cierto? En Europa, sobre todo en el Reino Unido, y en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos otros filtros que también son importantes, ¿no? Que son Colombia, sobre todo, tiene una gran producción y una gran comparado con Latinoamérica, ¿no? Si la vemos relativamente sí con Estados Unidos, pues es mínima, pero en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Chile y México tienen también centros de divulgación bastante importantes, y sobre todo, o medios de divulgación en este caso, ¿no? Entonces, tal vez esta respuesta de cómo entendemos al terrorismo el día de hoy
se puede encontrar justamente rastreando, ¿no? Rastreando de dónde vienen los autores, quienes hablan sobre terrorismo, los centros universitarios o los centros de pensamiento donde ellos ejercen en sí su profesión, donde ellos enseñan, pero sobre todo y más importante, los medios de divulgación. Y ese último filtro es justamente quien nos está diciendo terrorismo es esto y terrorismo no es esto. En sí, a manera de conclusión, ¿no es cierto? Y estos son un poco los hallazgos que encontramos en nuestras investigaciones, que las definiciones académicas del terrorismo no están muy lejos de homogeneizarse en efecto. No obstante, existen varios elementos que son casi universalmente aceptados y esos son los que nos tenemos que concentrar cuando empecemos a hablar ya de terrorismo en cualquiera de los ámbitos. Y en estos son el uso de la violencia por medio de un instrumento bélico que genere terror a una sociedad y que no se encuentre sustancialmente justificado, tanto por manera legal o en sí legitimado por la comunidad. Segunda cuestión, aun cuando la motivación política y religiosa está en disputa, también existen otros tipos de motivaciones como económica y en menor grado ecológica, las cuales también ya se toman en cuenta para hablar de terrorismo. Y por último, ni el origen de la universidad de los autores, ni en sí la nacionalidad de los autores tiene una real influencia a la hora de conceptualizar el terrorismo. Por su parte, el Centro de Divulgación del Conocimiento, en efecto, sí lo tiene, ¿cierto? Y con eso llego hasta el final de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Sí, como quedamos, tenemos un espacio de preguntas, si ustedes lo desean, o algún tipo de comentario que lo deseen hacer. Si quieren podemos hacer preguntas de 3, cerramos y volvemos a otro tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, cerramos. Perfecto, chicos. ¿Sí? Que el gobierno anterior tenía vinculación y subordinación directa con grupos narcoterroristas, con llamado Oliver Sinclair. En este caso, eso no ha sido mi área de investigación, ¿sí? Entonces, como vimos, mi ponencia es simplemente teórica, epistémica sobre conceptualizaciones del terrorismo, y pues a eso prefiero enfocarme dentro de este tema. Lo otro sería simplemente especulación por parte mía, ya que no tengo evidencia directa que eso sea cierto o que no sea cierto. ¿Sí? Bueno, algo referente a la pregunta del compañero, pero ¿tú piensas que en día en otro país existe narcoterrorismo? Recientemente, esto, a ver, en opiniones no me quiero basar, ¿sí? Pero recientemente estuve trabajando también una tesis de un chico en sí que hablaba justamente de todas estas redes de terrorismo. Él concluye que sí, él concluye que hasta cierto punto sí se puede ver una influencia se puede ver que el narcotráfico hasta cierto punto sí llega a financiar ciertos grupos terroristas. En sí dentro de la región, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, también la cuestión del lavado de activos, también se propondría en este caso. Sí, hasta cierto punto si quiere luchar con el terrorismo por acá, una de las mejores formas de hacerlo justamente es por la manera tributaria, ¿no? Si no se deja hasta cierto punto lavar el dinero, pues eso es un gran paso así para poder luchar contra el terrorismo, ¿no? Entonces por ahí puede ir el tema, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿no? Y esto se lo explica muy bien desde la economía política internacional. Porque antes se hablaba de que el Ecuador en sí es un país de paso porque los lugares en donde justamente iba todos estos narcóticos en sí era Estados Unidos. Entonces salían de acá y nos iban directo por toda la cercanía. No obstante, también la demanda creció sobre estos narcóticos y pues también ahora encontramos que existe demanda en Europa, demanda
Reino Unido, demanda inclusive en África, demanda en nuestros mismos estados, ¿no? Entonces sí se habla hasta cierto punto de que tal vez el Ecuador no se pasó a un estado narcoterrorista directamente, pero sí pasó también de ser un estado de paso a ser también una parte importante en esta cadena de valor y también a ser un país consumidor en donde la demanda por los narcóticos también es alta, algo que no sucedía en sí en los años 80, en los años 80 sobre todo, sí, ¿no? Desde los 90 que empieza sobre todo a generar esta creciente demanda y bueno, esto puede ser también influenciado por los mercados o tal vez por una sobreoferta de los narcóticos que tenían que llegar a otros lugares, inclusive dentro de esta cuestión de que los narcóticos tienen que llegar y existen mercados, ahí es donde existen estas pugnas sobre todo, ¿no? Pero tal vez ahí podemos ver, o sea, son pugnas tal vez entre grupos narcotraficantes, no directamente entre grupos terroristas. Entonces, por eso es importante justamente ver estas definiciones de lo que es y no es terrorismo, ¿no es cierto? Sí. Sí. No, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, sobre todo desde el control que pueden ejercer ciertos estados, ¿no? Desde una perspectiva coxiana, en este caso, entendemos que si bien, y aquí ya les pongo un poco de teoría internacional, si bien nosotros vivimos en una sociedad anárquica porque no hay un gobierno de estados, la ONU en este caso no se vive en un gobierno de estados, no más bien una cuestión de cooperación entre estados, no es que todos los estados tienen el mismo poder y la misma capacidad de acción. Si existen estados en sí que tienen mayor influencia por sobre otros estados. Y muchas veces se ha visto que dentro de los organismos que producen definiciones para ciertos temas, unos tienen más peso que otros. Y si nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos para hacer una concepción en sí de terrorismo, esto va a suceder. Entonces, más estados van a poner, en este caso, ciertos elementos que ellos les favorezcan para su política exterior y, en efecto, pueda tal vez afectar de cierta manera indirecta o directa a otros estados. Por otro lado, también es necesario, pero lo que yo propongo hasta cierto punto es la necesidad, sobre todo, de tener elementos conceptuales homogéneos, eso sí, para entender en sí, a partir de estos elementos conceptuales homogéneos, poder aplicar conceptos, porque, por ejemplo, la concepción de terrorismo que tenemos aquí en Ecuador, sobre todo con las nuevas cuestiones que han pasado, no es la misma que la que se tiene en Inglaterra, ¿no es cierto? Y menos aún la que se tiene en Estados Unidos, después de todos estos procesos que se han ido institucionalizando. Entonces, tener una definición homogénea, universal, realmente puede ser perjudicial para ciertos estados, sobre todo, ¿sí? Porque es justamente tal cual como los investigadores caeríamos en falacias empíricas, los estados tal vez caerían en falacias empíricas para ejercer su política exterior. Y ahí sería también el problema. ¿Sí? El terrorismo nunca tendría justificación en este caso. No, sí, entiendo su pregunta. A ver, entendemos que la guerra es una situación excepcional, ¿cierto? Y como es una situación excepcional, inclusive tenemos un convenio el cual regula ¿sí? la guerra. Estos son los convenios de Ginebra, sobre todo, y que también encontramos cierta cuestión dentro del Estatuto de Roma. El protocolo adicional número 2, me parece, nos habla ya de que cualquier acto de terrorismo va a estar prohibido. Pero esto simplemente sería una reiteración, porque dentro de la guerra, cuando nosotros hablamos de terrorismo, es obviamente ataques a no combatientes. Y ahí también hay una línea media difusa entre decir cuándo es justificado o cuándo no. A mi parecer, y ahí les hablo de mi opinión, me parece que los convenios de Ginebra y sobre todo los principios fundamentales del derecho internacional humanitario tienen que ser respetados siempre.
inclusive que tengamos un principio de necesidad militar, el cual es un principio bastante utilitarista, el cual Coti te dice, tratemos de terminar la guerra lo más rápido posible con el menor costo que nosotros podamos tener. Pero hasta cierto punto no hay justificación para derrocar así un principio de limitación, un principio de precaución, un principio en sí, el fundamental, que es el de distinción, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas, todo acto que incumpla estos principios termina siendo terrorismo dentro de la guerra. Un poco como el ejemplo del cual estuvimos hablando, ¿no? Sí, teníamos un mal mayor, que era todo el nacionalsocialismo que se estaba ya esparciendo en Inglaterra, pero esto llega a tener una justificación moral para que los ingleses bombardeen a mujeres y niños alemanes, pues queda bastante duro. Sí, pero por eso mismo es una cuestión que hay que seguir trabajando, hay que seguir pensando para tratar de llegar a estos consensos morales. ¿Sí?